viernes? Es el viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que tenemos necesidad del Señor. Esa es la verdad. Que el mundo haya corrompido esa frase o que le dé otro significado es otra cosa. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Mis hermanos, vamos a continuar con el libro de los Hechos. ¿Te acuerdas en qué capítulo vamos? Poderoso es el Señor. Vamos a ver, mis hermanos, a ver si llegamos hasta el versículo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a empezar ese versículo, mis hermanos. Poderoso es el Señor. Avísame dándonos a ver con un amén cuando ya lo tengas. Libro de los Hechos, capítulo 20. Ya estamos próximos a terminar este libro, mis hermanos. Nos faltan 8 capítulos. Tenemos ya, creo que son 51 o son 52 enseñanzas acerca de este libro. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Listo. Libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo 1 y todos haciendo. ¿Hechos qué? Hechos, capítulo 20. Capítulo 20, vamos a leer solamente el versículo 1. Dice así en el nombre de Jesús, dice: sígueme con tu mirada, mi hermano, sígueme con tu mirada ahí en Reina Valera. Te voy a leer la Reina Valera, versión contemporánea. Dice así en el nombre de Jesús: una vez que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Toma tu asiento. Vamos a meditar en este estudio. Estuvo tremendo el estudio hace 8 días, el alboroto en Éfeso. Que tantas cosas seguimos diciendo, no hemos visto, no hemos aprendido acerca del estudio del libro de los Hechos. Realmente, mi hermano, es aprender a ser iglesia. Si nosotros meditamos en el libro de los Hechos, de capítulo 1 al capítulo 28, lo único que vamos a poder ver y notar en todos los aspectos es que ese libro nos enseña cómo ser iglesia. ¿Iglesia de quién? La iglesia de Cristo. No nos enseña a ser una iglesia de ninguna denominación, sino nos enseña a ser la iglesia de Cristo. Entonces, dice: una vez que se calmó el alboroto. ¿Cuál alboroto, mi hermano? El enemigo de nuestras almas estaba otra vez queriendo adjudicar y quería terminar con la predicación de la palabra. Porque de una u otra manera, cuando tú intentas o cuando tú siquiera tienes en tu pensamiento, en tu corazón, o lo hablas en voz baja y te propones predicar el evangelio, siempre algo va a pasar. Siempre va a haber algo, siempre va a haber, inclusive personas. Va a haber personas que van a intentar interponerse para detener la predicación del evangelio. Entonces está tremendo, hermano. La pregunta es: ¿tú estás preparado, mi hermano, para lidiar con ese tipo de interrupciones? ¿Estás preparado, mi hermano, para cuando lleguen y te señalen los de otra religión, inclusive los satanistas? ¿Estás preparado, mi hermano, para cuando vengan los de la muerte? Porque tal vez tú no, ahora déjame decirte que tú no te enfocas en predicar porque ellos están ahí, aunque muchos hermanos así lo hagan. Predican porque están los otros que piensan diferente a ellos. Muchos hermanos lo hacen así. Nota que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los demás apóstoles, mi hermano, no tenían en su mente nada más que predicar el evangelio. Estuviera quien estuviese y no estuviera quien no estuviese. Ellos tenían su mirada firme en el maestro. Ellos simple y sencillamente estaban cumpliendo con la encomienda. Eso es algo que muchas veces se le olvida a la iglesia de estos tiempos. La iglesia se distrae con todo. Se distrae de todo. ¿Has escuchado frases, mi hermano? Como ya habíamos hablado: ay, ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor me transió. Ay, ya no voy a ir a la iglesia porque la hermana no me saludó, me sacó la lengua. Tantas circunstancias que lo único que hace, mi hermano, es denotar que tú no vienes a ver a Cristo. Vienes a ver todo,
no vienes a ver a Cristo. Porque si vinieras a ver a Cristo, no verías los errores de los demás. Al contrario, verías que aquí en el lugar santísimo hay un espejo donde tú te reflejas por medio de la palabra del Maestro. Sin embargo, muchos vienen, como decía el hermano Patricio, vienen por la emoción. Muchos piensan que el avivamiento es gloria a Dios, aleluya. No, mi hermano, el avivamiento cuando vino, cuando se empezó a escribir el libro de los Hechos, el verdadero avivamiento, el avivamiento bíblico, ¿qué eran corazones quebrantados, eran vidas arrepentidas de tanto pecado. Ese es un avivamiento, mi hermano. Pero hoy los cristianos de estos días piensan que un avivamiento es ¿qué? Es gritos, es hacer la ruedita, es ir corriendo en hilerita, es esto. No, el avivamiento, yo le he pedido tanto un avivamiento al Señor en los corazones, porque el día que hay un avivamiento en la vida de una persona, empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar a Dios, empieza a cantar a Dios, empieza a ponerse límites de todos tipos, mi hermano. ¿Para qué? Para agradarle a su Dios. ¿Por qué? Porque está bien. Era muerto, pero ahora está bien. ¿Qué alboroto se armó? Pablo estaba tan concentrado en ir a predicar acerca de quién, acerca del Maestro, acerca de Jesús, Cristo. ¿Cómo? Crucificado, Cristo resucitado. Ahí no se predicaban cuántos quieren su milagro, vengan todos. No, ellos no, los apóstoles no predicaban eso, predicaban a Cristo crucificado. ¿Por qué no querían ir los judíos a la predicación de Pablo? Porque te digo que veo un espejo que los hacía ver si se podían ver todos sus pecados, todas sus equivocaciones. Y así pasa. Nosotros somos testigos que hay quienes vienen y de repente empiezan a tomar esa agua de vida. Y es rico cuando tomas el agua de vida, te refresca el alma. Pero de repente, cuando te empiezas a ver en el espejo, cuando la palabra, cuando ahora Dios, no el pastor, no el predicador, te empieza a hablar, entonces dices, ya no voy a ir ahí. No me gusta cómo predican ahí. Eso es muy común cuando se predica la palabra de manera firme. Hemos sido cuidadosos, hermano, ni versículo por versículo, para que luego no digan que le echamos de nuestra cosecha. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿qué dice? Una vez que se calmó el alboroto, ya había puesto en el versículo anterior, ya se había puesto todo, ahora sí que bajo control. Cuando se calmó el alboroto, porque pensaban que querían, y es que en verdad así era, hermano. Al final de cuentas era el propósito. Si tú predicas la palabra, es para derribar ídolos, pero la palabra, no tú. Porque muchas veces nosotros queremos derribar ídolos. ¿Y de qué sirve si en cuanto nos vamos los vuelven a poner? Mientras los ídolos no se derriben del corazón, mis hermanos, no se derriben de la vida de alguien, todo seguirá siendo igual. Entonces, estaba tremendo. ¿Por qué? Porque se vieron en un gran aprieto. Pablo ya cansado, yo creo que ya cansado de que lo encarcelaran, se ilusionaran, pues seguía predicando la palabra, no se cansaba. Entonces, pero ahora Pablo tenía en su mente otra circunstancia, ahora quería ir a Jerusalén. Entonces dice que llamó a los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Qué eran los discípulos? Aquellos a quienes les predica la palabra, aquellos a quienes se les enseña la palabra, aquellos a quienes ¿qué? Se les habla, se les cuenta, se les comparte. Luego de animarlos, ¿cuál es la mejor manera de animarlos? ¿Prometiéndoles milagros que no están en tus manos? ¿Atando y desatando demonios que a veces ni existen? ¿Cuál es, hermano? ¿Cómo es animar a la iglesia? ¿Abrazarlos? Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Continuó su viaje, hermano. Versículo 2. Después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia. Esa palabra me llama la atención. Largos discursos. Dice Reina Valera 60. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, ¿por qué no dice que les fue a hablar de milagros, que les fue a ofrecer todas las bendiciones de Dios, aunque siguieran su vida pecadora?
pecaminosa, aunque siguieran viviendo como hijos del diablo. Dice, y de exhortarles con abundancia de palabras. Esta otra versión nos habla y nos dice que con discursos largos. En estos días, 1 hora y media de alabanza, 15 minutos de predicación. Y dentro de esos 15 minutos de predicación, quítale 5 de oración y quítale 5 en los que van a estar contando sus testimonios, contando sus experiencias, como si tus experiencias, como si tus testimonios cambiaran la vida de una persona. Ay, pero es que yo me convertí por un testimonio. Sí, pero si tú te pones a pensar que detrás de ese testimonio está la palabra de Dios, te darías cuenta que el poder viene de lo alto. Pero muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar eso. Estamos acostumbrados a que se nos predique el evangelio de otra manera, no de la manera que lo predicaban los apóstoles. Entonces, Pablo, yo creo con todo mi corazón que Pablo realmente predicaba largo, mi hermano. ¿Por qué? Recuerda que él estaba estudiado. Recuerda que él estaba estudiado con lo mejor. Había sido discípulo de Gamaliel, conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿Qué tantas cosas no podemos decir de Pablo? Al final de cuentas, después de que el Señor le abrió los ojos, comenzó a ver y ya sabía por dónde caminar, ya sabía hasta dónde dirigirse. Versículo 3, donde estuvo, ¿cuánto? Dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Volvemos a lo mismo. A veces tenemos que romper la rutina. Tal vez a veces tengamos nosotros que seguir por el camino más largo. Poderoso es el Señor. Dice, donde estuvo 3 meses, pero como los judíos le entendieron una emboscada, cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Babilonia. 3 meses, hermano, fue lo que Pablo estuvo corriendo. Las acechanzas por los judíos, mi hermano, aquí tenemos versículos de sobra, porque hasta el momento, ¿cuántas acechanzas, cuántas trabas, cuántos peros no habían puesto los judíos? Cayó varias veces en la cárcel. ¿Gracias a qué? A las acechanzas de los judíos. Incitaban a los vagos de esos tiempos, a las personas, a los mundanos de esos tiempos, a los paganos, a los griegos. Sin embargo, el Señor nos cuida, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Resulta trágico que casi toda la oposición al ministerio de Pablo viniera de ¿quiénes? De sus paisanos, mi hermano. Todas las contras, todas las trabas, todos los obstáculos venían de sus paisanos. Eso está tremendo, mi hermano. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice esto, mira. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Qué curioso que en la iglesia del Señor haya falsos hermanos. Al final de cuentas, ¿qué podemos decir si el Señor tenía 12 apóstoles y uno lo traicionó? Poderoso el Señor. La comunidad judía de Corintio aborrecía a Pablo por causa del revés vergonzoso que tuvieron ante Galión. ¿Por qué? Porque Galión puso orden y no permitió que apresaran o no permitió que volvieran otra vez a atentar contra Pablo. Pues sabio, el Señor le dio sabiduría en sus palabras y puso orden. Y dijo que si ellos querían o tenían algún problema, que allá estaban los tribunales. Que no se podía hacer de cierta manera. Poderoso es el Señor. Lucas no registra los detalles de estas acechanzas de los judíos, pero incluían sin duda alguna la muerte de Pablo durante su viaje a Palestina. Eso se hace adelantándonos un poco. El apóstol habría sido blanco
fácil en una embarcación pequeña y atiborrada de peregrinos judíos. Debido a ese peligro, Pablo canceló sus planes para navegar de Grecia a Siria, y en lugar de esto decidió ir al norte y adentrarse en Macedonia. Tenía un propósito, mi hermano. ¿Por qué de repente el apóstol Pablo le urgía llegar a su destino? Quería estar para la Pascua, la fiesta de fiestas para los judíos, la Pascua. Y si no, por lo menos quería estar en Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Son 50 días después de la Pascua. Poderoso es el Señor. Vamos al versículo 4. Lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. Hay un montón de nombres bíblicos para que lo tengan chiquitos. Poderoso es el Señor. Este es el versículo 4, mi hermano. Ellos eran los compañeros de Pablo que venían de diferentes provincias en las que él había ministrado. Estos hombres pudieron ser los representantes oficiales de sus iglesias, elegidos para acompañar a Pablo en su viaje, para recolectar la ofrenda, para ir ¿a dónde? ¿Cuál era el destino de Pablo? Ir a Jerusalén. Poderoso es el Señor. Versículo 5. Pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. La palabra nos quiere decir, habla de varias personas. El pronombre plural, mi hermano, la primera persona que revela que Lucas volvió a encontrarse con Pablo en Filipos, como dice Hechos 26. No lo busquen, apúntalo nada más. Como gentil, pudo quedarse a ministrar en el lugar después que Pablo y Silas fueron forzados a salir. ¿Te acuerdas que los corrieron? Que primero los encarcelaron y fue donde Pablo y Silas estaban cantando en el hospital, iba a decir, en la cárcel. ¿Y qué cantaban? ¿Porque estaban tristes? Cantaban porque tenían gozo a pesar de estar atribulados, hermano. ¿Cuántos de nosotros cantan cuando están atribulados? ¿Cuántos de nosotros cantan cuando están en situaciones complicadas? ¿Cuántos? Nos gusta querer ser como Pablo, pero no nos gusta seguir este tipo de ejemplos de Pablo. Pablo y Silas es lo que hacían a final de cuentas. Versículo 6, hermano. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es esa fiesta de los panes sin levadura, hermano? Esa es la Pascua. Y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos, ¿cuántos días? 7 días. Partieron de Filipos. Pablo, acompañado por Lucas y quizá también por Tito, cruzó el mar Egeo desde Filipos hacia Troas. Por motivo de los vientos, ese cruce duró 5 días, comparado con los 2 días que duró el cruce anterior de Pablo entre Troas y Neápolis. En Troas se reunieron con el resto del equipo misionero. Y volvemos al tiempo. ¿Cuál es el día que quería estar ahí y pasar ahí? El día de los panes, la fiesta de los panes y levadura, que era la Pascua, la fiesta más importante para los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué es la fiesta más importante para los judíos, mi hermano? ¿Qué pasó en la fiesta de los panes y levadura? ¿O qué pasó? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos celebran la Pascua? Eso es bien importante, mi hermano. ¿Por qué? Exactamente, como dice el hermano Pablo, celebraban que Dios los había liberado de la esclavitud durante 400 años y ahora estaban siendo libres. Yo creo que es algo que debemos siempre de festejar, porque es la razón por la que nosotros festejamos a Cristo. Él es nuestra Pascua. Así como la Pascua es la fiesta de fiesta para los judíos, para nosotros Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra salida de ese mundo de esclavitud, de pecado, a la libertad. Por eso es que nosotros también tendríamos que tener ese ánimo de festejar siempre a Cristo. Tal vez no tengamos una fecha especial como ellos la tienen, pero tenemos, por lo menos aquí en Casa de Oración, tenemos 3 días a la semana para festejar a Cristo. Poderoso es el Señor.
Versículo 7. El primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan. Dice Reina Valera: reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta media noche. Poderoso es el Señor. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Es bien curioso notar cómo en aquellos tiempos de iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos no ponían peros. Ellos no tenían reloj y andaban viendo porque ya se me va a hacer tarde, ya quiero ir a ver la telenovela, ya tengo compromiso, tengo que ir a hacer esto, dejé la vida de los frijoles en la lumbre, tantísimas cosas, hermano. Los cristianos de ese tiempo, ellos iban a escuchar la palabra de Dios, buscaban ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque había muchos que no venían de cerquitas, 2, 3 cuadras, venían de caminar horas para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué es que al cristiano de estos tiempos le cuesta tanto trabajo caminar unas cuadras, unas avenidas, a venir a buscar la palabra de Dios? ¿Por qué, mi hermano? Poderoso es el Señor. Entonces, me llama la atención eso, mi hermano, que tenía que salir al día siguiente temprano. Y Pablo no estaba: hermanos, ya hay que ir a dormir porque mañana salgo temprano. No, Pablo estaba quitado de la pena, dejando que fluyera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era libre. ¿Libre para qué? Para su Dios, para servicio a su Dios. La pregunta es: si Dios te hizo libre y te sacó de la esclavitud como al pueblo de Israel, espiritualmente a nosotros nos liberó de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado, ¿para qué nos hizo libres? Hay una pregunta bien interesante: ¿para qué nos hizo libres? En el caso de Pablo era muy obvio que él lo hizo libre para servirle a su Dios, porque ahora era libre de la esclavitud del pecado, pero él decía que él era esclavo de Jesucristo. ¿Y qué hacen los esclavos? Todo el tiempo están obedeciendo y atendiendo las órdenes, las instrucciones de su Dios. ¿Qué somos nosotros, mi hermano? El primer día de la semana, dice esta versión. Reina Valera dice también: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, mi hermano? Domingo. El domingo. Nos han enseñado que es el lunes, pero no es el lunes. El domingo es el primer día de la semana. El domingo es el día en el que vamos a poner atención a esto, hermano. Esto es bien importante, esto es doctrina básica. El domingo es el día en que la iglesia que alaba a Dios, que ama a Dios, la iglesia redimida por Jesucristo, se congregaba desde aquellos tiempos para rendir culto a Dios, porque era el día en el que Cristo resucitó. Y aquí de repente vienen, porque luego vienen los hermanos que se ponen, traen su kipá, que se ponen su velo, se ponen su rebocito, mi hermano, judíos, y nos empiezan a decir que no es verdad, que nosotros tenemos que respetar el día de reposo. ¿Y cuál era el día de reposo? De acuerdo a la ley, el sábado. Hay cristianos en estos tiempos, como los adventistas o los sabatistas, que ellos dicen que se tiene que guardar el día de reposo, el sábado. ¿Será eso cierto? No hace nada. A final de cuentas, mi hermano, es muy fácil decir no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muchas veces nosotros, mi hermano, sabemos que esto es correcto o sabemos que esto es incorrecto, pero nos limitamos nada más a decir sí o no. No lo hagas esto, pero la razón, va a haber alguien, hermano, que te va a decir ¿por qué? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me puedes enseñar con tu Biblia? Porque sin intención de contender, no, con la intención de aprender. Entonces, poderoso es el Señor. Y aquí hay muchos versículos acerca del día que Cristo resucitó. Está Mateo 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1, Juan 20:19, primera carta a los Corintios capítulo 16, versículo 2, y muchos con los que se puede demostrar todo esto. Recuerda que la prédica se está grabando, por si luego quieres apuntarlos y estudiarlos, ahí con calma le puedes poner pausa
Entonces ahí los ves. Los escritos de los padres de la iglesia primitiva confirman que al terminar el periodo del Nuevo Testamento, ¿cuál es el término del periodo del Nuevo Testamento? La iglesia continuó la costumbre de reunirse cada domingo. ¿Cuál es el fin del Nuevo Testamento? La resurrección de Cristo. Es el día que Cristo resucitó. Entonces la iglesia continuó con esa costumbre de seguirse reuniendo los domingos. Las escrituras no requieren a los cristianos observar, esto es bien importante, mi hermano. El Sagrado Libro, la Biblia, no exige, no confirma, no requiere a los cristianos observar el día de reposo, o sea, el sábado. ¿Por qué? Porque no requiere que nosotros sigamos la ley, si está dentro de los 10 mandamientos. Porque Cristo vino a romper todo eso, ¿no? Vamos para allá, pero gloria a Dios, la respuesta de la hermana. 1. El día de reposo fue la señal del pacto mosaico. ¿A poco no? Esto está en Éxodo 31, 16 y 17. También tenemos otra alusión a eso en Nehemías 9, 14. Tenemos también otra alusión a en Ezequiel 20, 12. Solamente te voy a leer Éxodo por el tiempo. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. ¿Qué dice que los hijos de quién? ¿Dónde naciste tú, hermano? Así de sencillo, el hermano Pablo en México, Chimalhuacán, no sé dónde nació el hermano Pablito. Pero nacimos en México. ¿Somos nosotros judíos? ¿Somos israelitas? Entonces, ¿por qué tenemos que festejar algo que no fue dado a nosotros? Poderoso es el Señor. Mientras que los cristianos están bajo el nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto con la muerte de Jesucristo. Con la resurrección de Jesucristo tenemos ahora un nuevo pacto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Por ejemplo, versículo 1, lea del 1 al 18, pero solamente vamos a leer el primero. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir de ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Hasta el 18 en esa carta. Hebreos 8, 1 al 13, pero solamente el primero dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. ¿Por qué te menciono esto? ¿Por qué se menciona eso? Eso quiere decir que Cristo tiene la autoridad para decir, como decía la hermana, que vino a romper. ¿Por qué? Porque el velo tenía mucho que ver. Ahora, es muy importante, mi hermano, y tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, que una cosa ya decíamos que eran las leyes ceremoniales y la otra, las leyes morales. Es muy diferente. Las leyes morales sí estamos obligados a cumplirlas. No matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios, ese tipo de cosas. Pero las ceremoniales, ¿como cuáles? Ofrecer corderos, ese tipo de sacrificio. Eso fue lo que se rompió cuando el velo fue rasgado. Eso es lo que ya no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no se podía pasar. Nadie, yo creo que muchos se preguntaban, ¿cómo será el lugar santísimo? Porque solamente una persona podía entrar ahí. ¿Qué pasará en el lugar santísimo? Imagínate, dejemos esos tiempos. Tú imagínate que eres judío y que pudieras ver desde afuera, sabes que está los sacrificios a todo lo que da, que están las ceremonias a todo lo que da. ¿A poco no te entraría como adorador de Dios? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Cómo será la presencia de Dios? ¿O qué será? ¿Qué se sentirá? Bueno, pues gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si tú tienes esa curiosidad, bien puedes acercarte al lugar santísimo. Está en ti, hermano. Depende de ti. Si tú no vienes al lugar santísimo, si tú no te deleitas en la alabanza, si tú no cantas, si tú no levantas tus manos,
Eso es cosa tuya, mi hermano. Ahora tienes la oportunidad de sentir la misma presencia del Dios Altísimo. Ahora tienes la oportunidad de estar bajo la gloria de Dios, de estar bajo la mano de Dios, de sentir cómo el Maestro camina, porque el Maestro es fiel. Entonces, ahora los cristianos, ahí entramos nosotros. Fíjate esa diferencia, como uno era para los israelitas y ahora es para el cristiano. El antiguo pacto y ahora el nuevo pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde estamos nosotros? En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Pero eso no quiere decir que tengamos que saltarnos tantas cosas, porque también recuerda que el Señor Jesucristo dijo que Él no vino a violar, no vino a ¿qué? A pasarse por encima todas las leyes, que Él vino a cumplirlas. Y eso también es importante, mis hermanos, porque de ahí muchos se agarran y empiezan a cometer muchas fechorías, a pisotear mandamientos que tenemos que seguir. Yo me voy a pasar el alto, no me importa que me vean correteando a la policía, creo que soy cristiano, soy hijo del rey, Él es mi autoridad. No, hermano, tenemos que estar sujetos a muchas cosas. Poderoso del Señor. Otro punto, mi hermano, punto 2. No existe mandato en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo. Eso es algo que tú le puedes decir a un judaizante. A ver, dime, en el Nuevo Testamento, ¿dónde hay un versículo, donde hay una parte escritural que a mí me diga que como creyente, que yo como, ahora sí que, formador del nuevo pacto, yo tengo que estar sometido a eso? No se trata de rebeldía, sino que simple y sencillamente nosotros obedecemos lo que Cristo nos dijo, lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer. Entonces, no hay mandato en el Nuevo Testamento ni por Cristo, y no hay mandato de ninguno de los apóstoles para que nosotros tengamos que seguir y guardar el día de reposo, el sábado. Poderoso es el Señor. Otro punto, el tercero, mi hermano. El primer mandato acerca de guardar el día de reposo no vino hasta el tiempo de Moisés. Eso es muy importante. Antes de Moisés no existía ese mandato. ¿Tú lo sabías? Entonces, ese mandato vino hasta que Dios le dio ¿qué? Las piedras con los 10 mandamientos a Moisés. A partir de ahí se empezó a guardar el sábado, pero antes eso no existía. Entonces, no es algo que ha sido desde el principio, sino que, así como tuvo un comienzo, tuvo un fin, a la venida del Maestro. Entonces, eso está en Éxodo 28. Y el punto 4, esto también es bien importante, porque esto ya es más de la iglesia primitiva, ya es de estos tiempos, ya es del nuevo pacto. Punto número 4 es el concilio de Jerusalén. ¿Quiénes conformaban ese concilio? Es bien sencillo, ahí estaban los apóstoles. Ellos eran el concilio, habían ancianos. Porque la iglesia se había expandido, ya habían crecido, ya habían ancianos, habían personas que estaban a cargo también ya, aparte de los apóstoles. No es nada más como que se puso y ya. No, mi hermano. Ahora había un concilio en Jerusalén. Eso está en Hechos 15, 1 al 41. Ese concilio no, es lo importante, no ordenó a los creyentes gentiles que guardaran el día de reposo. No lo ordenó. Punto número 5. Pablo nunca hizo advertencias a los cristianos. ¿Por qué es esa mención de Pablo, hermano? ¿Quién es el que más cartas escribió? ¿Quién es el autor de casi la mayoría de las cartas? El apóstol Pablo. Pues ¿tú crees que él tiene autoridad? ¿Tú crees que no tuvo la suficiente iluminación y revelación de parte del Espíritu para escribir y haber dicho, diles, o se le olvidaría al Espíritu Santo? ¿Se le olvidaría a Dios entre tantas cosas que le dio a Pablo? No, mi amor. El que nosotros luego saquemos algo de la manga, un pensamiento propio, el que nosotros algunas veces digamos, es que yo creo, es que el Espíritu me reveló, es que esto, lo otro, a veces va a chocar con las instrucciones de Pablo, con las instrucciones de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, estaríamos diciendo que ellos no sabían, que soy más grande yo que Pablo, porque a mí sí me reveló el Espíritu. ¿Has escuchado eso? Es que me reveló, el Espíritu me reveló. Y va en contra de las Escrituras. No está
de acuerdo con lo que dejó alguno de los apóstoles. Entonces lo que estamos diciendo es que el apóstol no sabía, que al apóstol le faltó, que soy más grande yo que él, soy más privilegiado yo que él, y eso es delicado, hermano, meterse en problemas con las escrituras. Entonces, Pablo nunca hizo advertencias de guardar el día de reposo. Ninguna advertencia, hermano. Así de sencillo. Punto 6. El Nuevo Testamento enseña de manera explícita que guardar el día de reposo no es un requisito. Y ya hay muchas notas, ¿no? Muchas notas. Está Romanos 14:5, Gálatas 4:10 y 11, Colosenses 2:16 y 17. Ahora, acerca de partir el pan. Esto también es muy importante, hermano. ¿Por qué hago énfasis? Porque estamos estudiando lo que se enseñaba, lo que los apóstoles enseñaban en esos días. Para muchos va a ser bien aburrido, porque ellos quieren que se diga que se sienta, que se enchine la piel. No, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que enseñaban los apóstoles. Amén. Partir el pan, hermano. Eso es bien importante. Porque una iglesia que no parte el pan, ¿a qué hace alusión? A la Santa Cena. Una iglesia que no celebra Santa Cena, eso sí, hermanos, es un mandato para todas las iglesias que se digan ser iglesias de Cristo. Iglesia que no celebra la Santa Cena no es una iglesia de Dios. Es una iglesia fuera del orden de Dios y no es una iglesia que Dios va a respaldar. Es lo único que el maestro ni siquiera nos lo exigió, nos lo pidió que lo hiciéramos en memoria de. Eso sí, una iglesia que no tiene Santa Cena, que no celebra Santa Cena, no es una iglesia de Dios. Eso tengámoslo por seguro. Entonces, aquí con las tantas cosas que pasaban los Corintios, hermano, primera carta a los Corintios 11, 20, 22, y ahí hay un alboroto con la comida. Ya lo hemos estudiado cuando tenemos Santa Cena. Vamos a continuar con el versículo 8. Versículo 8 dice de la siguiente manera. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. De repente tú dirás, ¿por qué tenemos que pararnos en este versículo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué importancia tiene que la palabra diga que en el aposento alto donde se habían reunido habían muchas lámparas? Primer punto, si había lámparas, quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? Que era de noche. ¿Y qué pasa con el cuerpo humano cuando llega la noche? Está cansado. Da sueño. Entonces, las lámparas, vamos a comenzar por eso. Las lámparas no son como las de ahorita, mi hermano, que alumbran. No es ni siquiera parecido al foco que tenemos en estos tiempos. Las emisiones de estas lámparas, en las que se quemaba aceite, pudieron contribuir. Aquí hay un nombre que se va a mencionar en el siguiente versículo, eutico. ¿Qué? Que se adormeciera. ¿Te imaginas que haya sido un tiempo así, te llega el calorcito, ¿a poco no da sueño? Al menos a mí cuando tengo calor, mi hermano, aunque no esté en la casa de Dios, me da sueño. Más cuando voy en el camión. Me puedo estar golpeando y no me despierto. Me arrulla, exactamente. Voy en el metro, el calor me empieza a arrullar. Entonces, esta puede ser una de las causas por las que se arrulló Eutico. ¿Y qué pasó? Antes de ir ahí, vamos a ver el aposento alto. La iglesia primitiva se reunía en casas. No, aquí está diciendo que el aposento alto quiere decir que era una iglesia. No, hermano. El aposento alto era el lugar. Pero recuerda que la iglesia primitiva se reunía en casas. Cuando alguien te diga, no, es que ¿dónde van ustedes en casa de oración? Es una casa. Y la iglesia del libro de los Hechos comenzó en casas. Aquí hay un dato muy importante que encontré, hermano. Por ejemplo, Romanos 16:5, apúntalo. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Poderoso del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Reciban los saludos de las iglesias de Asia. Reciban también muchos saludos en el Señor por parte de Aquila y Priscila, ¿te acuerdas de ellos? Y de la iglesia que está ¿dónde? En su casa.
Colosenses 4:15. Saludos a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Y Filemón 1:2 dice: a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Por si de repente alguien dice que no es cierto, que podrá decir Cash Luna que no es cierto, que hay que ser un templo bonito. Bueno, la iglesia comenzó siendo en las casas. Y un dato bien importante, si vamos al contexto cultural de esos tiempos, vamos a los historiadores registran, mi hermano, que la primera iglesia construida ya grande como iglesia, que dejó de ser una casa, fue hasta el siglo III. ¿Eso qué quiere decir? Que fue hasta como por los años 300 después de Cristo. Durante 300 años todas las reuniones que tenían se hacían al aire libre, porque recuerdas que había una parte donde estaban en un río y hacían sus reuniones ahí, pero casi la mayoría eran, ¿dónde? En sus casas. Deberíamos nosotros de preocuparnos de sentirnos menos, porque luego hay muchas personas, hay muchos hermanos que andan no por fe, sino por vista, y ellos dicen: no, yo quiero una iglesia bonita, y ven un lugar bonito y ahí van, aunque se les predica un evangelio envenenado. Y hay hermanos que van buscando la palabra de Dios, van buscando lo que escuchan, que sea la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque está escrito, mi hermano: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí está una de las respuestas, porque muchas veces las iglesias están vacías. No estamos predicando experiencias, estamos predicando testimonios, estamos predicando la palabra de Dios. Y solamente las ovejas de Dios escuchan la voz de ¿quién? De Él, y lo siguen. Versículo 9, mi hermano. Ese era el nombre que te había mencionado. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado? Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ay, qué aburrido, se parece al hermano Juan Carlos, predica como 1 hora y media. Yo ya que me quiero ir a comer, ya que ya me quiero ir a mi camita a dormir, ya me estoy muriendo de sueño. Y el hermano todavía predica y saca, y ya quiero que acabe el resumen. Y él sigue. Hay un deleite. Predicar la palabra y predicar largo, un compromiso. Dice: Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Tremendo, mi hermano. Yo creo que les voy a chiflar cuando nos vean que se están durmiendo, les voy a chiflar. Digo, sin ofender, cuando yo iba a la escuela, cuando yo iba a la prepa, había un maestro que cuando nos estábamos durmiendo nos hacía ¡Herria! Y nos levantábamos luego. Luego ya nos daba guisazos. Pero digo, no estamos en esos tiempos, pero de aquí se ve todo bien clarito, ¿no? Se ve cuando se están durmiendo, se ve cuando están cabeceando. ¿Y dónde están los hijos del diablo? ¡Amén! Están desconcentrados, Santo Dios. Gloria al Señor. Hay dos puntos importantes. Dice que era un joven. La palabra griega sugiere que un joven tenía entre 7 y 14 años de edad, más o menos. Entonces, recuerda las emisiones de la lámpara. Era de aceite. Yo me imagino que de otro tipo de calorcito, ¿no? Y aparte, acuérdate que si había lámparas, porque no es como aquí que tenían luz eléctrica, no. Estábamos hablando de los tiempos, ahora sí que primeros. ¿Qué quiere decir? Que no había nada de lo que teníamos hoy. Si prendían una lámpara es porque ya no había luz, es porque era de noche. Entonces, las emisiones de las lámparas, lo avanzado de la noche, porque ya era noche, hermano, no creas que eran las 7 de la tarde, como las iglesias de que esperan hacen sus cultos a las 7. Ahorita va a haber un dato que va a corroborar esto. Por ejemplo, Hechos 27, el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la media noche. Imagínate que un día el Espíritu
nos toma así, mi hermano, predicando hasta la medianoche y tú ya te tienes que ir. ¿Te das cuenta cómo había libertad, mi hermano? Cómo la iglesia primitiva tenía libertad. Y cómo en estos tiempos nosotros cuadramos al Señor a hora y media o a 2. Y nos parece mucho. Y decimos no. Pero eso sí, levantamos nuestras manos aunque no tengamos fuerzas. Levantamos nuestras manos aunque tengamos 1000 problemas. Pero no queremos escuchar la voz de Dios, ignorando que tal vez en esas 3-4 horas de predicación pueda recibir la instrucción a mi necesidad. ¿Cómo salir de mi necesidad? Poderoso es el Señor Jesús. Entonces estaba predicando de manera larga. Un joven, entonces, eso quiere decir, mi hermano, factores como el que ya es noche, cuando el cuerpo está acostumbrado a dormir en la noche, factores como el que el calorcito te empieza a dar sueño, mi hermano, fueron los que redujeron tal vez la resistencia física de este joven. ¿Qué pasó? Se adormeció, pero no nada más era adormecido, mi hermano, sino que al caer, ¿desde dónde? Desde una altura considerable, murió. Entonces, lo que sigue está tremendo, mi hermano. La pregunta es, ¿será que esto nada más pasaba en aquellos tiempos? No, digo que yo de aquí veo cuando se están cabeceando, yo los veo que ya están con los ojos blancos y ya no sé si se está durmiendo o se está poseyendo. Dije, ay, Señor, y no sé si de verdad, Entonces, versículo 10, entonces Pablo bajó y se echó sobre él. Reina Valera, vamos a leer Reina Valera. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Cualquiera hubiera dicho, está loco. ¿Te acuerdas cuando el Señor estaba con aquella niña, la hija de quién? La hija de Jairo. Déjenla, ya está muerta. No está muerta, está dormida. Ay, viejo loco. ¿Cómo es como nos llaman a nosotros cuando nosotros aplicamos la fe? Estamos locos, estamos afados. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Esa palabra está vivo, mi hermano, esto no significa que no hubiera muerto. No. Dice la palabra en el versículo anterior, dice que él murió. Y ahora Pablo está diciendo que está vivo. No quiere decir que no murió, sino que su vida le había sido restaurada. Eso, hermano, es una razón para que nosotros alabemos a Dios. Le había sido restaurada. ¿Cuántos de nosotros por medio del bautismo no hemos muerto para el mundo, pero ahora tenemos una vida restaurada? ¿Qué hubiera hecho uno de los predicadores de estos tiempos, mi hermano, si le hubiera pasado algo como esto? Esos predicadores legalistas, esos predicadores que dicen, no te vayas para esa iglesia porque si no, tú tienes que irte a la iglesia donde naciste. Naciste por la iglesia, naciste por poder del pastor. Órale. Porque mi Biblia dice que yo nací por el Espíritu Santo, que yo nací por el sacrificio de Cristo que murió en la cruz por mí. Pero es una de las razones que se habla y que se dice, que tienes que regresar a la iglesia. Y si en esa iglesia donde tú naciste, entre comillas, se predica palabra, evangelio envenenado, palabra envenenada, palabra adulterada, ¿tengo que seguir ahí? Es el caso de muchas personas, es el caso de muchos cristianos en estos tiempos, que siguen comiendo, ingiriendo evangelio envenenado, agua envenenada, porque le dice su pastor, como si su pastor, yo entiendo que hay una autoridad del pastor, que es puesto, pero ¿qué nos ha enseñado el libro de los Hechos? Que es el pastor que fue puesto por Dios, que fue escogido por Dios. No cualquier persona que se dice ser pastor y que se pone como pastor. Y que piensa que, ya no es de que sigan, ¿qué dice el versículo que les cité ahorita? Porque sus ovejas oyen su voz. Aquí en muchas iglesias es oyen la voz del pastor y lo siguen y dejan atrás al que murió por ellos. Eso es bien delicado. ¿Qué hubiera sido la expresión, cuál hubiera sido la reacción de uno de esos pastores al tener un caso como este? Un pastor legalista, un pastor de esos regañones que de todo te regañan.
¿Cuál había sido su reacción, hermano? Yo me lo imagino. ¿Ya ven? Eso les pasa a los que no están llenos del Espíritu Santo. Eso le pasó porque se fue allá, porque se fue acá. No, se podría decir cualquier cosa, pero no la verdad. Solo puede pasar a cualquiera. Por eso que te digo, yo no sé si tus ojos se te ponen blancos porque te estás poseyendo, hermano, porque tienes sueño y estás haciendo el esfuerzo de mantenerte despierto. Está tremendo. Entonces, ¿quién está? Ahora, hay otro punto importante. En esto que te acabo de decir, esto no significa que no hubiera muerto, sino que su vida le había sido restaurada. Ahora, pregunta, cada hora soy Chimalhuacán, fuente de agua vio. ¿Quién es el escritor? ¿Quién está narrando esto? Eso es un punto bien interesante. ¿Quién es el que está contando esto? ¿Quién es el escritor del libro de los Hechos? Exactamente, Lucas. Lucas es el escritor del libro de los Hechos. ¿Cuál era el oficio, la profesión de Lucas? Él era médico. Un médico te está diciendo que sí se murió, pero que su vida le fue restaurada. ¿Cuántos médicos ya se muere la persona y lo dan por muerta? Y aunque lo vuelven a ver vivo, prefieren quedarse y decir que no hay explicación, que lo van a intentar explicarlo, pero no aceptar la fe. Poderoso es el Señor. Entonces, Lucas como médico sabía muy bien que si una persona había muerto, se declara que está muerta y no se equivocan. ¿Por qué? Pero en el caso de un tipo, su vida le había sido restaurada. Versículo 11. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció y entonces se fue. ¿Quién? Pablo. En el versículo 11, Reina Valera dice de la siguiente manera: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. O sea, de que ya estaba empezando a salir el sol, mi hermano. Pero Pablo tenía libertad. Pablo amaba predicar la palabra de Dios. Pablo daba todo por la palabra de aquel que lo salvó. Primero iba en contra de él, se desgastó persiguiendo a la iglesia, pero ahora era todo lo contrario, daba su vida por la iglesia, daba la vida, porque su Señor dio la vida por él, y dio la vida por ti, y dio la vida por mí, dio la vida por nosotros. Entonces, es interesante eso, hermano. Algunos pueden decir: no, pastores, que ya no hay que predicar nada. Miren, a lo máximo un sermón de 45 minutos, porque está demostrado científicamente que si es más de media hora por más de 45 minutos, ya no se puede tener la atención. Eso es lo que dice la ciencia, es lo que dicen muchas cosas. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Qué pasa cuando vas al cine? ¿Te quedas dormido a los 30 minutos? ¿Qué pasa cuando estás viendo una película en tu casa a las 11, 12 de la noche? ¿A poco no pelas los ojos que tienes sueño, pero allí sigues? ¿Por qué no haces lo mismo con la palabra de Dios? ¿A poco no? Hay un hombre que estaba con los ojos así y que no pudo más, su cuerpo ya no pudo más, se cayó. Por eso Dios lo levantó. Por eso Dios ha de levantar a todo aquel que duerme, pero que está haciendo el esfuerzo, hermano. Te sientes fatigado, te sientes cansado, sientes que no puedes, haz el esfuerzo. Y el mismo Dios que le restauró la vida a Eutico, te ha de ayudar a ti. Amén. ¿A poco no? Partieron el pan, o sea, la Santa Cena, y qué aburrido. Y luego, después de que partieron el pan, siguió predicando largamente. Y entonces se fue. Para consuelo de todos, dice el versículo 12, Reina Valera 60, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cuántos milagros no puede hacer Dios en la predicación? Versículo 13. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Vamos a llegar hasta el 17. Todavía tenemos 10 minutos. Entonces, versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra.
Versículo 13, mis hermanos. ¿Cuánto tú te imaginas que estaba Asón, perdón? Acuérdate que estaban en Troas. De Troas, ¿cuánto es 1 kilómetro? ¿Cuántos hacen ustedes a su casa? ¿1 kilómetro? ¿2 kilómetros? Más o menos. Bueno, pues Asón estaba más o menos como a 32 kilómetros de donde estaban. Podían haberse ido por barco, mi hermano, que era más vuelta, pero digo, no caminas. Pero Pablo quería irse a pie. ¿Por qué? Porque a veces hay que hacer el esfuerzo, hermano. Porque si nos pasa algo, tú que sabes, eres el portador de una bendición para un hermano, una hermana que está en la iglesia, que nos invitaron a predicar, que está allá donde tú vas a ir a caminar, mi hermano. ¿Qué sabes tú? Y por no querer hacer el esfuerzo, por buscar la comodidad, no cumplas con la encomienda de Dios. Poderoso es nuestro Señor. Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Versículo 15. Navegando, de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Poderoso es el Señor. Entonces no eran distancias pequeñas, hermano. Por eso a mí me impresionó eso que escuché. Por eso comencé hablándote de la fe, hermano. Para recorrer estas distancias, para realmente venir a buscar al Señor a pesar de todo lo que puedas traer, cansancio, a lo mejor estás enfermo, a lo mejor tienes problemas, a lo mejor no tienes dinero, no lo sé, tantas cosas que se pueden interponer. Pero para venir a buscar al Señor a pesar de todas las circunstancias, se necesita fe. Y una fe sin miedo. A veces tú dices, bueno, está lejos, me voy a gastar mis últimos 10 pesos, pero voy a alabar a mi Dios. Se necesita fe sin miedo para gastarte tus últimas monedas. ¿Todo para qué? Para ir a buscar a tu Dios. Y tu Dios ha de obrar. No tenemos un Dios que dice, oh, adórenme, que nos da chicotazos, que es como un verdugo. No, nuestro Dios es todo lo contrario, muy diferente a los dioses de las otras religiones. No nos pide cosas malas. Dice que sus pensamientos son pensamientos de bien, pensamientos de paz. ¿Por qué no dar todo por un Dios así? ¿Por qué no hacemos el esfuerzo por seguir a nuestro Dios? Nosotros somos infieles muchas veces, no queremos venir. Tenemos nuestros pensamientos, que yo voy a seguir viendo por internet, que yo me basta con leer mi Biblia en mi casa, tengo mis pensamientos, que yo lo voy a hacer a mi manera. Y después de todo eso, aún así nuestro Dios todavía es misericordioso, nos ayuda y que mantiene la puerta de su casa de oración abierta para que volvamos a regresar. Poderoso es nuestro Dios. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Poderoso es nuestro Señor. Versículo 16. Pablo todavía trataba de llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Por esa razón decidió que los ancianos de la iglesia de Éfeso, pastores, obispos y todos los líderes, se encontraran con él en Mileto. Poderoso es el Señor. ¿A poco no es bien interesante el libro de los Hechos? De repente podríamos leerlo de corrido y parece que no tiene nada, pero siempre tiene algo. Y usualmente es una exhortación. Entonces, ¿qué es una exhortación? ¿Es un regaño? No, mi hermano, es una invitación. Es una invitación que Dios te dice, eso no es correcto. Quisiera que lo hicieras de esta manera. Hazlo de esta manera y verás mi gloria. ¿Quieres ver mi gloria? Meditemos en eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es verdad, mis hermanos, que como allá en Oaxaca caminan horas para ir al culto y nosotros no queremos hacer eso. En África se habla que también caminan 5 o 7 horas y no hacen gestos, caminan porque tienen hambre de Dios. Y a mí me sacudió cuando escuché que decía este pastor, cuando es domingo no hacen gestos,
Ay, es que tengo que hacer esto. Ay, es domingo y tengo una... No hacen gestos, hermanos. Cuando es domingo ellos dicen, gloria a Dios, se emocionan, es domingo, descanso. ¿Quién no se emociona porque el domingo da de descanso? Yo me emociono. Pero ellos se emocionan que es un día de descanso porque los demás días trabajan y no pueden ir a su casa, a la casa de Dios, y ellos se alegran de que es un día de descanso para ir a la casa de Dios. No es, hoy es domingo, me voy a ir a Chapultepec. Hoy es domingo, me voy a ir al Molino de las Flores. Hoy es domingo, me voy a ir al Tianguis. No, ellos dicen, hoy es domingo para ir a la casa de Dios. ¿Quién dice, hoy es miércoles? Oh, va a estar poderosa la palabra. Algo me ha de decir mi Dios. Si no me dice nada, gloria a Dios, ahí la llevo. Porque todo pasa. Si Dios nos habla, no, es que no. Me dice más que el hermano me vio, o alguien le dijo al hermano que yo el otro, y ya me la está echando. No, hermano, acuérdate que cuando la voz sale de aquí, su palabra es yo ni siquiera voy a estar, ahí está la hermana, ahí está el hermano fulano, voy a leer el capítulo 17. No, llevamos la secuencia. Hablamos, simplemente le decimos, Señor, ¿de qué quieres hablar? Dame un tema para hablarle a tu iglesia. ¿Y qué pasa? No, ya no voy a ir hacia ahí porque no. Si no te habla, peros, no te parece, estás inconforme, no tienes contentamiento, y si te habla lo mismo, entonces, mi hermano, ¿cómo es complicado el cristiano de estos tiempos, verdad? Si te habla, te sientes, si no te habla, no te sientes. Dios es el Señor. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por su palabra del día de hoy? Amén. Para que sea el Señor, vamos a darle la gloria. Vamos a hacer esa oración, mis hermanos. Oremos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, porque realmente ha sido, Señor, de una manera tan interesante, ha sido de una manera